Vamos a imaginarnos una cosa, una ciudad entera, pero no construida, no, esculpida directamente en acantilados de un color rosa. Una metrópolis que, ojo, fue uno de los grandes centros del comercio mundial y que de repente, ¡pum!, desapareció de los mapas durante siglos. Se convirtió en un secreto. Bueno, pues esa es la increíble historia de Petra. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La que lo mueve todo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo una ciudad llena de vida, un centro de poder y de dinero, simplemente se esfuma? ¿Cómo acaba convertida en poco más que una leyenda? Bien, pues para entenderlo, nuestro viaje empieza en el sur de lo que hoy es Jordania. Pero, claro, llegar a Petra no es tan fácil como parece. Olvídense de una gran avenida o una puerta monumental. Su entrada es, bueno, es un secreto que la propia naturaleza ha guardado celosamente. Esa puerta de entrada es lo que se conoce como el SIG. A ver, imagínense esto, un cañón, un desfiladero de más de 1 kilómetro de largo, súper estrecho, con paredes de 80 metros de altura, que se elevan y casi se tocan por encima. Esto no es solo un paisaje espectacular, ¿eh? Esta geografía fue la clave, fue la muralla natural que consiguió mantener a Petra totalmente oculta del mundo occidental durante siglos, hasta que en 1812 un explorador suizo se lanzó a la aventura y la encontró. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Quiénes fueron los genios que vieron este lugar y dijeron, aquí vamos a construir nuestra ciudad? Porque claro, uno piensa en grandes obras de la antigüedad y se le vienen a la cabeza los romanos, los griegos. Pues no, fueron un pueblo mucho menos famoso, pero increíblemente listos. Hablamos de los nabateos. ¿Y quiénes eran? Pues en origen eran tribus árabes nómadas, pero vieron en este sitio algo especial, una oportunidad de oro. Así que, allá por el siglo IV a.C., decidieron cambiar de vida, dejar de moverse de un lado a otro y transformar este cañón perdido en la impresionante capital de su reino. El éxito que tuvieron fue brutal y se basó en una combinación de 3 talentos clave. Primero, eran unos canteros espectaculares. Es que esto es fundamental entenderlo. No construían, esculpían, sacaban su ciudad de la propia roca. Segundo, eran unos ingenieros hidráulicos de primera, algo absolutamente vital si vives en el desierto. Y tercero, eran unos comerciantes con una visión estratégica increíble. Esa combinación, ese 3 en 1, fue su fórmula secreta para el éxito. Y es que hay que dejar algo muy claro. Petra no era solo una ciudad preciosa escondida entre montañas. ¿Qué va? En su momento de máximo esplendor, fue uno de los centros económicos más potentes del mundo antiguo. Un verdadero motor financiero, vamos. Por eso, la analogía del Wall Street del desierto le viene como anillo al dedo. Porque no era un simple mercado, ¿eh? Era mucho más. Era el lugar donde se ponía precio a los productos de lujo más codiciados de la época, donde se pagaban impuestos, donde se cerraban tratos. Era el nexo que conectaba económicamente a Arabia, Asia y todo el Mediterráneo. Toda esa riqueza gigantesca se apoyaba en 2 claves fundamentales. Por un lado, su localización, que era perfecta, estaban justo en el cruce de las rutas del incienso y de la seda, y por otro lado, su monopolio sobre lo más valioso que hay en el desierto, el agua. Es que eran tan buenos que captaban hasta la última gota de lluvia, y eso les daba un poder absoluto sobre todas las caravanas que pasaban por allí. Y el resultado de todo este dominio del agua es sencillamente alucinante. Fíjense en este dato. En su momento de mayor esplendor, en Petra llegaron a vivir 30.000 personas. Lo repito por si no ha quedado claro, ¿eh? 30.000. Una cifra que parece imposible para una ciudad en mitad de la nada, en pleno desierto. Es la prueba definitiva de su increíble ingeniería. Y claro, toda esa riqueza, todo ese poder, no solo lo guardaban, lo demostraban. Lo convirtieron en una arquitectura que es única en el mundo, algo que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Una auténtica obra de arte tallada en la propia tierra. A ver, lo que hace a Petra tan especial es esto, y es que hay que insistir, sus edificios más famosos no se levantaron piedra a piedra, sino que se sacaron de la roca. El tesoro, que es la imagen que todo el mundo conoce, es una fachada de estilo griego tallada con una precisión que quita el hipo. Pero ojo, que si uno se anima a subir a las montañas, se encuentra con el monasterio, que es todavía más grande, más bestia, y toda esa mezcla de estilos, nabateo, griego, romano, junto con ese color de la piedra que va cambiando con la luz del día, es lo que le dio su famoso nombre, la Ciudad Rosa. Claro, con todo este poder, esta riqueza y esta belleza, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué pudo salir mal? ¿Cómo es posible que un sitio así desaparezca? Pues bien, la respuesta no es una sola cosa. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Primero llegó el golpe económico.
Los romanos, que eran muy prácticos, encontraron rutas comerciales por mar que eran más rápidas y baratas, y Petra, de repente, se quedó fuera de juego. Luego, el golpe físico. En el año 363, un terremoto tremendo lo destrozó casi todo, incluyendo lo más importante, sus sistemas para controlar el agua. A partir de ahí, fue cuesta abajo. Para el siglo VII, la ciudad estaba prácticamente vacía, olvidada por el mundo y recordada solo por la gente de la zona, los beduinos, hasta que, como ya vimos, fue redescubierta en 1812. Y todo esto al final nos lleva a una reflexión muy interesante. La historia de Petra es la historia de cómo el control de un recurso estratégico te puede llevar a la cima y cómo perderlo te lleva a la ruina. Los nabateos reinaron en el desierto porque eran los amos del agua, y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que es súper actual. En nuestro mundo de hoy, ¿cuál es ese recurso clave? ¿Cuál es el agua de nuestro tiempo, cuyo control decidirá qué ciudades triunfan y cuáles, quizá como Petra, acaban desapareciendo?